Y bueno, la primera ponente que tenemos esta mañana es Hannah Pinnock, que forma parte del equipo de la Agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos como consejera para la gestión de las colecciones coloniales. Lleva muchos años integrada en la organización de ICOM y actualmente es la codirectora del grupo de trabajo de descolonización. Es historiadora, ha trabajado en varios museos holandeses y ha sido inspectora de colecciones estatales. Hannah, el sitio es tuyo. Buenos días. Bueno, pues yo estoy aquí invitada por el grupo de ICOM de trabajo. Este grupo se instaló el año pasado por la Junta Ejecutiva de ICOM y tiene dos grupos. Yo trabajo con una persona de Nigeria y tenemos 10 miembros de diferentes partes del mundo. Una de las personas es Camila, que está por aquí, creo, sí. Estoy muy contenta de que esté aquí ella hoy con nosotros. Tenemos entonces dos miembros de la Junta Ejecutiva y dos secretarios en París, así que bueno, somos un buen equipo. Y actualmente soy codirectora de este grupo de trabajo, pero como trabajo en la Agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos tenemos una parte de colección estatal y también quería mostraros una parte de eso y contaros un poco cuáles son nuestras políticas sobre las colecciones coloniales en Países Bajos. Y volveré a esta persona más tarde. Voy a hablar de varios aspectos de la descolonización, del trabajo de la descolonización en los museos. Tiene un impacto, tiene diferentes descubrimientos y desarrollos. Hay mucha pérdida de conocimiento sobre los objetos de los museos. Hay que hacer mucha investigación sobre la procedencia de los objetos y hay muchas cosas que puede que compartamos y quizás sí podamos tener una visión más general que todos entendamos sobre la descolonización. También quiero hablar del rol de los museos y el rol de ICOM en este sentido. También queremos aconsejar a ICOM para poder ayudarles a descolonializarse a sí mismos como organización, porque muchos de los miembros vienen de Europa. No es algo nuevo la descolonización, pero hay algunos descubrimientos más recientes que han hecho que se acelere el proceso, especialmente los debates sobre el pasado colonial, el racismo y mucho más el movimiento de Black Lives Matter, todas las estatuas que se han eliminado de todo lo que se llamaba a los héroes, ¿no?, del Nuevo Mundo y demás. Ahora se ven desde otra perspectiva. Hemos cambiado de una perspectiva única a una perspectiva que incluye muchos puntos de vista y tenemos que continuar por este camino para que las organizaciones y sus colecciones se descolonicen. Tenemos que también tener una revisión crítica de nuestra historia y de las colecciones, así como el cómo se compusieron. También tenemos que reconocer que las descripciones en el registro de las colecciones no están actualizadas ya. Ahora pueden ser algo derogatorio o incluso ofensivo, y mostraré ejemplos de esto. Cada vez hemos visto más objetos que han sido restituidos o repatriados a sus países de origen. Esta es una foto que saqué de internet, creo que es de 2016 en Nueva York. Y hay personas que se reunieron el día de Cristóbal Colón fuera del Museo de Historia Natural porque seguíamos teniendo la estatua de Roosevelt acompañando a una persona nativa americana y a un hombre negro, y se reunieron y se manifestaron fuera y después entraron para poder hacer un tour alternativo del museo. Y es entonces en ese momento cuando pidieron que se descolonizase ese museo. Y si nos fijamos en las colecciones, en la Agencia de Patrimonio Cultural de Países Bajos tenemos 120.000 objetos, principalmente arte holandés,
pero también otros tipos de objetos que llegaron porque los coleccionaron o bien coleccionistas o bien los propios artistas. Quería mostrar esto como un ejemplo de lo que tenemos en nuestras colecciones. Tenemos retratos de personas que generalmente no tenemos ni idea de quiénes son. Muchas personas parece que ya entendemos que no son incluso personas importantes, pero si vemos la historia, vemos que tenían lazos con la historia colonial. Por ejemplo, Arnold van Tetz, de principios del siglo XVIII, entre otras cosas, ocupaba un rol del gobierno de Cirebon en Indonesia, en las Indias holandesas, digamos. Y de nuevo tenemos que volver a estudiar esto porque es parte de la investigación que tenemos que hacer en las colecciones de nuestros museos. También la forma en la que se escribe en los registros incluyen palabras ofensivas o que faltan cosas. Y voy a mostrar aquí 3 retratos de mujeres holandesas acompañadas de personas negras, y mostraré cómo estaba descrito en nuestra colección y he resaltado en blanco y traducido al inglés lo que dice. Aquí aparece un niño negro que al principio ponía negro en otra palabra y con un traje de rayas blancas y rojas y un collarín de color plateado, que esto solía indicar que era parte de los esclavos. Este cuadro es algo difícil de saber que era así porque no estaba catalogado como un objeto colonial, pero lo era. Y digamos, podía ser políticamente correcto porque a la izquierda teníamos una persona con un abrigo naranja, pero por ejemplo, en el registro de este cuadro no aparece una mención a una persona negra. Tenemos 120.000 objetos y queremos saber si tenemos cuadros que incluyen a personas negras o no, pero no aparece, así que tenemos que mejorar la descripción de nuestros objetos y esto es mucho trabajo manual. Esto siempre me ha gustado mucho como ejemplo de añadir nuevas narrativas a las colecciones. Estos son azucareros del principio del siglo XVIII. Están descritos de forma como se hace en la historia del arte, ¿no? Es decir, son blancos, azules, de este material, pero tienen imágenes de las plantaciones de azúcar. Y este azúcar aún no estaba inventado. Aún. Así que esto venía de las plantaciones. Por lo que si se muestran estos objetos tendría que contarse una narrativa con la historia del azúcar que se utilizaba, porque el azúcar que se utilizaba lo fabricaban o lo procesaban personas en una situación de esclavitud, y esto se tiene que decir. Este es otro objeto de la colección y tenemos hallazgos sorprendentes, por ejemplo, en en algún tipo de armario, pero esta parte decorativa no está descrita de ninguna manera y hay personas que trabajaban en almacenamiento y para ellos fue algo muy sorprendente porque encontraron esto que no estaba descrito. Y descolonizar también significa abrir los ojos a otras realidades y darnos cuenta de lo que tenemos en nuestras colecciones. ¿Y qué significa recolectar en un contexto más colonial? Y recolectar quizás no es ni siquiera la palabra, o coleccionar no es la palabra más correcta, pero vamos a hablar del contexto colonial y cómo se trajeron estos objetos aquí. Generalmente hablamos de la parte militar, de las guerras, digamos, punitivas, las expediciones, por ejemplo, punitivas en Benín, por ejemplo. Tenemos muchas fotos. Y ahí, por ejemplo, aparte de Sud, esa parte es muy clara, pero también tenemos los misionarios, fueran protestantes o católicos, también traían colecciones a sus países de origen. Teníamos científicos que hacían investigación y daban nombre a diferentes plantas o animales, y los jefes coloniales traían también objetos de vuelta y también se traían objetos de los dirigentes locales a diferentes gobiernos, también los empleados coloniales que trabajaban en las Indias holandesas. Se traían muchos objetos a casa
lo que ahora llamaríamos turistas, en su momento eran personas que viajaban, ¿no? También comerciantes o artistas se interesaban por estos objetos y en general había un mercado internacional que se enfrentaba a esta realidad. Estos objetos, por ejemplo, a menudo se obtenían en situaciones de desigualdad de jerarquía. Solía ser una ley militar que era de una única perspectiva que se aplicaba como instrumento fijo y después, por ejemplo, en Europa del Este se tenía esta normativa y estas colecciones eran neutralizadas y el contexto de estos objetos no se tenía en cuenta en estos museos. No se tenía en cuenta el contexto antropológico y etnográfico de los objetos. También he encontrado estas fotos en Internet, por ejemplo. Voy a enseñaros algunos ejemplos de lo que he mencionado. Por ejemplo, tenemos colecciones de misioneros. Esto se construyó en 1931 y la presentación sigue siendo la original. La forma en la que se mantienen las colecciones, por supuesto, se ha modernizado. Esto es una colección del Museo de Historia Natural. Creo que esto es un gorila y el taxidermista que se encargó de trabajar con estos animales no sabían que eran unos animales concretos y aquí se malinterpretó la forma de este animal. Por ejemplo, no estaba de pie y se malinterpretó su forma. También había conexiones de Papúa Nueva Guinea, como esta máscara, por ejemplo. Pero también debemos recordar esto porque tenemos la idea de que los museos están llenos de saqueos, pero no siempre es el caso. También había objetos que se hacían para comerciar con ellos. Para finales del siglo XIX y en el siglo XX en nuestra colección tenemos, por ejemplo, esta máscara de Papúa Nueva Guinea que llegó bajo petición de un artista moderno holandés y generalmente los curadores están especializados en cuadros, por ejemplo, y no tenemos la idea del valor real de un objeto como este, por ejemplo, del tiempo al que pertenece. Si alguien nos dijera, bueno, pues esto es de finales del siglo XIX y muy importante, nos lo creeríamos. O sea que hicimos una investigación sobre esto y esto estaba hecho para comercializar con ello, no está robado, no se obtuvo o sustrajo en una situación de desigualdad y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Por supuesto, volvemos a los pintores. Los artistas estaban muy interesados en el arte africano. Ayer hablamos de la declaración de los textiles y la estética. Pero es muy importante también mencionar que los artistas tenían una admiración genuina por sus compañeros artistas en países africanos, por ejemplo, y lo utilizaban como inspiración para crear su propio arte. Así que esto viene desde un punto de vista artístico. Y luego, bueno, he utilizado esta foto en la que podemos utilizar una versión darwiniana, pero hay muchas personas que descubrían animales y plantas y les daban su propio nombre. Y así nos los apropiamos, de cierta manera. Y luego tenemos los movimientos que están en contra de esto, es decir, escuchar a las voces nativas una vez más y volver a utilizar ese conocimiento indígena para describir estos objetos, animales y plantas de una forma más correcta, para utilizar el conocimiento original de estos objetos o plantas. Así que si nos centramos en las colecciones y en los museos y en la descolonización, hablamos de pérdida, la pérdida de vidas por la esclavitud, la pérdida de libertad, de derechos, de familias y estructuras de comunidad, la pérdida de identidad, de idioma, de cultura, de prácticas, tradiciones y religiones. La pérdida de la conexión con los ancestros. Esto se perdió, se rompió. También se perdió conocimiento indígena, el conocimiento tradicional, y estamos intentando recuperarlo ahora. El conocimiento sobre la naturaleza y de los ecosistemas, el conocimiento medicinal y botánico,
pérdida de las tierras, incluso lo vimos ayer, pérdida de historia, pérdida de objetos y pertenencias culturales, objetos sagrados e incluso restos humanos, pérdida de la autoestima, del orgullo, como Ibrahim en nuestro grupo de trabajo de Pakistán nos dijo. Se nos trató como si no fuéramos nada. Los colonizadores nos trataron así. Y esta mentalidad sigue existiendo, no solo en sus sentimientos, sino en un racismo sistémico que vemos actualmente en todo el mundo. Hablamos también de violencia y de trauma que sigue existiendo y que perdura. Así que, ¿qué podemos hacer para reparar esta situación? Especialmente como museos, necesitamos una indigenización. Tenemos que volver a los ancestros, a trabajar con las comunidades, a reconectar con esta pérdida cultural, pérdida de prácticas y de idiomas. Tenemos que volver a encontrar el respeto por la naturaleza, por el conocimiento ecológico tradicional. Tenemos que dar consentimiento y especialmente en lo que se trata de los derechos culturales, especialmente en el contexto de responsabilidades. Esto es muy importante porque tenemos que desmantelar los legados coloniales, la injusticia histórica, el racismo sistémico. Tenemos que, por fin, desterrar las estructuras coloniales. Tenemos que reconocer la injusticia y buscar la reconciliación y así poder sanar. Esto es necesario por la salud mental y el bienestar de las personas que sufrieron el colonialismo y así como las situaciones a las que se enfrentan los museos a la hora de recibir objetos y recibir a personas de esos países de origen. Y cuando se habla con ellos, esto puede ser también una situación que les crea un confrontamiento, así que el museo tiene que tener esto en cuenta. En general, es deshacer lo que hizo el colonialismo para la mentalidad de los colonizados, para olvidar esta sensación de que no importan y tenemos que restaurar su orgullo y su autoestima. Así que tenemos que poder conseguir reconciliarnos con el pasado de forma global. Quería mostrar un poco de lo que está ocurriendo en Países Bajos, porque esto por nuestra parte en Países Bajos lo estamos intentando y tenemos una política de 2022 hasta finales del año que viene que estuvo basada en un consejo que se le dio a nuestro Ministerio de Cultura y el título es Suficiente, colecciones coloniales, reconocimiento de la injusticia. La idea es rectificar las injusticias históricas. Tenemos que encontrar una política compartida con los países de origen y trabajar de forma conjunta. Tenemos que hacer una investigación sobre la procedencia de las colecciones, porque puede que no sean nuestras. Tenemos que devolver de forma incondicional, en caso de una pérdida involuntaria, cualquier objeto que sea de importancia, que estén en nuestros museos o almacenes, porque deberían encontrarse en los lugares de donde proceden originalmente. También es muy importante hablar de la accesibilidad de las colecciones. Todo esto es parte de la política de los Países Bajos. He cogido un panfleto para los que les interese y ahí aparece. Si queréis podéis coger uno. Sobre la accesibilidad de las colecciones, es muy fácil a la hora de hacerlo online, porque al hacerlo online es mucho más fácil de encontrar y si se busca algo, tenemos que trabajar como museos para que se encuentre fácilmente. Tenemos dos ejemplos. En Países Bajos estamos trabajando en un hub de datos, una base de datos de colecciones coloniales y también tenemos una página web que incluye colecciones de contextos coloniales para que las colecciones sean accesibles. También podemos tener visitas online a nuestras colecciones. Tenemos que invitar a las personas de los países de orígenes para que puedan ver estas colecciones, aunque no puedan venir en persona, que al menos lo puedan ver online. También tenemos diferentes programas de becas y de prácticas, así los museos podrán trabajar con las personas. También hay programas de visitantes, invitar a personas a que vengan a ver las colecciones y a que den su visión sobre estas colecciones. Un ejemplo, por ejemplo, es la colección de Benín Digital.
Prácticamente todos los objetos que son de Benín están en esta colección. Sobre la investigación de la procedencia, suele tener que hacerse a través de una investigación del archivo. Muchos de nuestros archivos estuvieron creados por legisladores coloniales blancos, que por supuesto eran hombres, y suelen aparecer por eventos. Así podemos asegurarnos de que había materiales saqueados, por ejemplo, de la guerra de Java, entre 1825 y 1830. Ahí aparecen palabras en la base de datos que se pueden buscar. Y también tenemos una lista de 300.000 personas que trabajaron en el ejército, científicos, coleccionistas, también pueden aparecer por estos nombres. Pero a menudo es muy complicado encontrar cualquier tipo de información y esto es lo que se conoce como la violencia de la falta de documentación. Tengo un ejemplo que es bastante inocente y creo que esto no son restos humanos que no sabemos de dónde procedan. En nuestra colección tenemos este objeto, creo que es del siglo XIX, pero no estamos seguros. Es un bol para sacrificios de Asia y no estamos seguros de qué país asiático viene. Esto hace que sea muy complicado trabajar con el país de origen para poder obtener más información. También hicimos un proyecto piloto con algunos objetos de nuestra colección para ver qué significa hacer una investigación de forma conjunta con alguien en el país de origen. Y tenemos que saber qué incluir para trabajar con otro conocimiento. Esto significa que tenemos que abrir nuestra mente a otras formas de pensamiento más allá de las que estamos acostumbrados. Hemos trabajado de forma conjunta con los países de origen. Tenemos una colección de objetos de Cuba y del Congo. Y llevamos a cabo una investigación en Países Bajos y una investigación en el Congo para hablar con el pueblo de Cuba. Y, por ejemplo, esto es en Kinshasa, en el Congo. Esta persona fue allí y obtuvo información oral para recolectarla, para saber esta colección de objetos Cuba que teníamos en nuestro museo. También necesitamos conocimiento espiritual e indígena. Esto puede ser complicado para nosotros, abrirnos a esto. También historia oral y material de investigación. Estamos trabajando en un proyecto piloto para el año que viene que va a hablar, digamos, de la investigación de laboratorio de los materiales que se estaba utilizando en diferentes objetos y así poder crear una base de datos que facilite la tarea para que así, si trabajamos todos juntos, encontremos una forma más fácil de ubicar el origen de los objetos que tenemos. Un gran problema también es la restitución o la repatriación, rematriación o la devolución de los objetos. Desde los Países Bajos devolvimos grandes cantidades de objetos a Indonesia e incluso este mes se mandará un segundo envío en noviembre y esto eran casi 300 objetos, entre ellos estas estatuas enormes. Pero esto no significa necesariamente que los objetos vuelvan, porque no todo el mundo quiere tenerlos de nuevo. Tenemos, por ejemplo, el Museo de Oxford, el de Peach Rivers. Como ejemplo, invitaron a un grupo masái a que viese su colección y que decidieran qué querían hacer con ella. Y yo sé que esto fue un proyecto muy largo y que trabajaron de forma conjunta con ellos. Y este grupo masái decidió al final que no querían varios de esos objetos. No quería que se les devolviera. Y voy a leer por qué. Desde una perspectiva masái, estos objetos hereditarios nunca se habrían dado o vendido. Por lo tanto, estoy seguro, están seguros de que tuvo que haberse asesinado al dueño y se tuvo que haber sustraído del cuerpo en el campo de batalla. Y los objetos que están considerados como
pertenecientes a guerreros. En la tradición masái, cuando muere un guerrero, ese objeto no se devuelve a casa, sino que se entierra en el campo de batalla. Y bueno, esta es mi conclusión. ¿Qué significa la descolonización de los museos? Bueno, ayer nos planteamos la pregunta de qué es un museo, ¿no? Si está descolonizado, pues no tenemos una imagen real, pero esto pueden ser aspectos de cómo podría ser. El concepto de descolonizar los museos significa diferentes cosas en diferentes partes del mundo. Abreviando, depende de quién eres y dónde estás. Para los museos que tienen una estructura colonial en sí misma, la descolonización significa crear una co-curación, una curación democrática, crear nuevas relaciones, tener un intercambio de conocimiento, contactar con las generaciones más jóvenes y revisarse como institución, revisar las colecciones y reescribir las narrativas existentes. Esto funciona de dos formas. Las comunidades deben volver a encontrar su historia y su identidad, y los museos deben reinterpretar sus colecciones con diferentes sistemas de conocimiento y nuevas asociaciones. Para ello, necesitamos nuevos escenarios, nuevos modelos y muchas formas de hacerlo. Y el museo incluso puede cambiar y debe convertirse quizás en un museo de comunidad o incluso en una casa de historias. Y quizás esto cambia nuestro concepto de museo, ¿no? O al menos el tradicional. Así que la descolonización no es una lista para ir marcando todos los tics de lo que hemos hecho, sino que es un proceso largo, es una transformación. Tenemos que ser pacientes y respetar el tiempo que hace falta para hacer todo esto. Y como grupo de trabajo dimos un informe a la Junta Ejecutiva de ICOM con recomendaciones. Ya sabemos que todos vamos a decir que esto no debe acabar con un grupo de trabajo que acabe en 1 o 2 años. Creo que vamos a necesitar un comité permanente porque esto es algo que no va a acabar pronto. Muchas gracias.